Esperar un momentico que voy a decirle una cosa, Claudia, a menos cuarto, en punto, nos vemos, ¿vale? ¿Vale? Venga. Vale, bueno, pues entonces empezamos con la siguiente práctica, que es lo que quiero dejar terminado. Y luego entonces, a ver, yo voy a intentar hacer unas pizarras, seguro que lo voy a hacer para la evaluación, ¿vale? Pero voy a subir unas pizarras similares a esas, ¿vale? Con explicaciones, digamos, de las cosas de teoría que son importantes tener en cuenta o tener delante a la hora de resolver problemas, ¿vale? Entonces, siguiendo con lo más inmediato, que es el asunto de las prácticas, pues ya hemos visto tal y como os dije, en esta evaluación íbamos a hacer prácticas, que la parte procedimental es muy común en todas. Entonces, las siguientes prácticas van vinculadas con esa otra cosa que hemos estado viendo cuando os he compartido esta pizarra, ¿no? Esta, ¿vale? Es decir, cuando... No, esta pizarra no. Ujú, esta, ¿vale? Que os he contado aquí al principio que, bueno, que hacemos una clasificación de volumetrías en función del tipo de volumetría, del tipo de reacción química, pero que nosotros eso un poco nos tenía que dar igual. La única cosa que queremos, en verdad, nosotros lo que necesitamos saber es cuál es la reacción implicada. Entonces, hasta ahora hemos visto estas primeras, que son que son, bueno, las primeras que vimos el otro día, ya visteis que eran unas prácticas que salen muy bien, unas prácticas que la parte procedimental es muy sencilla, unas prácticas que solo tienen el tema de la estequiometría, ya estoy corrigiendo, hicimos 4 prácticas, 3 de ellas estequiometría 1 a 1, una con estequiometría 1 a 2. Pues hay personas que no han tenido en cuenta la estequiometría. Y eso me preocupa, pero me preocupa poco. Lo que me preocupa más es que yo sé que vosotros que estáis aquí en este ciclo formativo y que estáis trabajando y que tenéis una vida más o menos compleja, sois gente lista. Entonces, lo que tenéis que fijaros en si los resultados que os salen son lógicos, ¿vale? Entonces, lo digo de forma reflexiva porque vamos a hacer ahora otras tandas de práctica y no todas tienen la estequiometría 1 a 1. Muchas tienen la estequiometría 1 a 1, pero no todas. Entonces, si yo estoy factorando una disolución y su concentración aproximada es 0,1 molar, y a mí en el resultado, haciendo los cálculos como ha explicado Eva paso a paso, de repente me sale que la concentración real es justo la mitad de la que tiene que ser, me tendría que hacer pensar si se me ha olvidado la estequiometría, porque he entregado unas prácticas fabulosas, no me acuerdo ahora mismo de quién son, que las 3 reacciones que la estequiometría va 1 a 1 están perfectas, y la única que es de estequiometría 1 a 2 se le olvida poner la estequiometría 1 a 2. Pero es que además es de una factoración, quiero decir, que no es de una muestra problema que tú no tengas ni pajolera idea de cuál es el resultado. Es que tú has preparado clorhídrico 0,1 molar, has utilizado clorhídrico 0,1 molar, has gastado el mismo volumen que todos tus compañeros, es decir, que tienes más o menos la certeza que siguiendo la misma receta te ha salido todo igual, y te quedas tan pancho poniendo como resultado que en una disolución que debía tener concentración 0,01 molar, sale 0,05. Esos son los detalles que os digo que uno tiene que estar aquí pendiente, ¿vale? Uno tiene que estar aquí un poco avispado. ¿Cómo me va a salir eso? ¿Cómo va a salir una base que el pH es 3? ¿Me he equivocado? ¿Vale? Y busco la equivocación antes de hacer la entrega, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, a la práctica, o sea, bueno, hemos visto que, bueno, os quería decir esto, que hemos visto hasta ahora esta de aquí, hemos visto esta de aquí, ¿vale? Se basan en la formación de un compuesto de estructura compleja. Cuando digo estructura compleja, no es un adjetivo de estructura difícil, sino que los compuestos de coordinación complejan, forman, bueno, si algunos sois aficionados a la agricultura, forman una cosa que se llama quelatos, es decir, cogen, es como si fuese un cangrejo, tienen como varias zonas de unión con forman, literalmente atrapan al compuesto. Son tan grandes que lo que hacen es te envuelvo y te atrapo. Te atrapo por tamaño, te atrapo por iones, te atrapo por pares de electrones libres y, y te tengo ahí sujetado.
Son compuestos muy importantes porque muchos de los medicamentos que tomamos de dosificación pautada, es decir, que se van como dosificando al poco a poco, se basan justamente en que están el principio activo metido dentro de un compuesto de este tipo, que ya te irás metabolizando y te irás soltando. Y eso es muy importante porque consigue que la dosificación sea menos continua, ¿vale? Que se vaya autodosis. Por ejemplo, en fertilizantes, riego hoy, te pongo hoy y tú te vas dosificando al poco a poco, ¿vale? La palabra complejo no hace referencia a que sean difíciles, porque todas estas, la estequiometría es uno a uno. O sea, si la hacen mal es porque quieres. Porque es volumen por concentración igual a volumen por concentración. Peso molecular y chimpón pelota. No hay más. ¿Vale? Las que vamos a ver ahora son estas, volumetrías de precipitación, que se forma un precipitado en el seno de la reacción. Y casi todas las que vamos a utilizar argentometría, es decir, volumetrías que utilizan plata como patrón, que es un patrón secundario, ¿vale? Son de estequiometría 1:1, bingo. Estequiometría 1:1, perfecto. Solo tengo que tener en cuenta, van a ser súper parecidas a los cálculos que hemos hecho a primera hora de la tarde. Las que son un poco más complejas y no lo son las volumetrías de oxidación-reducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque rara vez estas tienen estequiometría 1:1, ¿vale? Pues bueno, si yo la única cosa que tengo que hacer es respetarlo y copiar la estequiometría que ponga y hacer una regla de 3, pero que no se me olvide, que no se me olvide que mandan en los cálculos precisamente la estequiometría. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, pues y siguiendo también con lo que veíamos a primera hora de la tarde, vamos a hacer determinación de cloruros de una muestra de agua por el método Mohr. Digo cloruro, si no digo cloro, ¿vale? Porque, como ya os he dicho en muchas ocasiones, la importancia de los detalles. Si un químico dice cloro, está escribiendo clorogas, es decir, Cl2, ¿vale? Y veis, las cantidades que hay son muy pequeñas, de menos de un ppm, ¿vale? Este es el límite legal que nos vendría aquí y esto lo que hay presente. Tiene que haber porque potabilizamos con cloro, o sea que es inevitable. Lo que pasa es que el cloro es tóxico, el cloro gaseoso. Cuando decimos cloruro, estamos diciendo que estamos queriendo decir Cl menos, o sea, el anión cloruro, ¿vale? Y como veis, se admite a una presencia hasta 250 ppm, ¿vale? Y en la zona nuestra de Murcia, en el mes de enero, estuvimos pues por menos de la mitad del tope, en 117. Hay mucha diferencia. Es que he dicho cloro, pues no puedes decir cloro cuando es cloruro, porque estás diciendo, vamos, si hubiese de cloro 100 ppm, pues la mitad de la población murciana no habíamos pasado el mes de enero, ¿vale? Eso es un tóxico, ¿de acuerdo? El tope, como veis, os lo indica por aquí. Es decir, pero está hablando de que el tope es un ppm. Entonces, si yo digo que de cloruro y lo escribo como cloro, tengo 200 ppm, alguien no entiende lo que me estás diciendo, ¿vale? Entonces, prestar siempre mucha importancia a los detalles. Aquí es cloruro y aquí vamos a utilizar el método de Mohr. El señor Mohr se dio cuenta de que todos los aniones aluros, es decir, el fluoruro, el cloruro, el bromuro y el yoduro, los del grupo 7 de la tabla periódica, todos reaccionaban con la plata precipitando aluros de plata. El nombre genérico es aluro a todos los de ese grupo. Entonces, si es el cloro el que precipita, digo cloruro de plata. Si es el yodo, yoduro de plata. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso, la práctica es súper sencilla. La práctica es 1:1, es muy bonita, sale muy bien, ¿vale? Es decir, el método Mohr se llama. Este señor hizo un montón de cosas, la pipeta Mohr y demás, la balanza de Mohr, ¿vale? Pues este señor lo que dijo es que si yo tengo cloruro, es decir, todo esto con carga negativa, en general escribió X menos, ¿vale? X menos, siendo esto en el numerador, siendo, que no me decís, que no estoy poniendo la pantalla, ¿vale? El método Mohr lo que dice es que si yo tengo un haluro acuoso y le añado plata, Ag más también acuosa, eso va a dar
va a dar cloruro de plata. Y esto va a ser un sólido. Por eso se llaman volumetrías de precipitación, ¿vale? Entonces, la cosa es que nosotros en concreto lo vamos a hacer con cloruro. Es decir, nosotros esto lo vamos a hacer con cloruro. Vamos a coger Cl- acuoso y le vamos a añadir plata, ¿vale? Que va a ser la que va a estar en la bureta. Si quiere escribir la pizarra, que no quiere, ¿vale? Bueno, pues si le añadimos plata, ¿por qué no quiere? No sé por qué no quiere. Pizarra escribe. Ahora se ha quedado como ahí, como loca. Vale. Si yo le añado de aquí plata, Ag más, ¿vale? También acuosa, y de una cierta concentración, cuando quiera pondré el más, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que en el vaso se va a formar un precipitado si es cloruro de color blanco, ¿vale? Porque la diferencia fundamental y cómo puedo yo distinguir unos de otros es que mientras que por los colores, ¿vale? Es decir, el cloruro de plata forma un precipitado blanco, el yoduro de plata forma un precipitado de color beige, el bromuro de plata forma un precipitado de color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La reacción, como te decía antes, no es específica, ¿vale? Es una reacción selectiva, ¿vale? Que hay un grupico que hacen lo mismo. Y hacen lo mismo los haluros y el tiocianato. Solo hay 4 aniones de todos los que hay en el mundo que precipiten con plata. Y son el cloruro, el bromuro, el yoduro, el fluoruro y el tiocianato, 5. ¿Vale? Entonces, cuando estamos trabajando, cuando tenemos varios de esos aniones presentes en la muestra problema, tenemos, valga la redundancia, un problema. ¿Por qué? Porque, porque no los podríamos distinguir. Es decir, el reactivo no distingue unos de otros. Entonces, la cuestión es que tenemos que elegir bien la muestra o separar o ver qué hacemos. Por eso la muestra que vamos a escoger de nuevo es agua del grifo, porque en el agua del grifo no hay bromuro ni hay yoduro. Si cogiésemos agua del mar, sí tendríamos yoduro y entonces tendríamos que ver cómo tendríamos que hacer operaciones básicas de separación previa. Esta es la reacción que ocurre con la, digamos, la reacción principal. Ahora veréis por qué os digo la reacción principal. Os digo la reacción principal porque si seguimos el guión de la práctica, pues veréis que la práctica lo que nos dice es, mira, tienes que preparar 50 mililitros de disolución de nitrato de plata. Ya estamos con las mismas. Este va a ser el mismo cálculo que antes. Tengo que preparar una disolución en molar, pues tengo que coger esta fórmula. Tengo que copiar esto, ¿vale? Y volver a hacer los cálculos para estos volúmenes. Ahora, ojo, la plata, dice aquí factoración. La plata no es un patrón primario, la plata es un patrón secundario. Entonces aquí no tendríamos que recorregir la concentración, aquí no tendríamos que pesar en balanza analítica, aquí tendríamos que pesar en balanza granatario. Ay, perdón, gracias Ana, ¿vale? Cuando lo que os contaba es que aquí como la plata, por eso hay que tener también vincularlo de teoría. ¿Quién es patrón primario? ¿Quién es patrón secundario? Yo no me lo tengo que saber, ¿vale? Pero en los apuntes lo pone, dice, yo no soy un patrón primario. En el momento que te diga factórame, es que no soy un patrón primario. Vamos, lo que sí os digo es que esto lo vamos a omitir. O sea, esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque el nitrato de plata, el reactivo que vamos a utilizar, es carísimo. Carísimo significa que 25 gramos que un bote, una cosa así como 3 dedos de una mano de alto, pues cuesta unos 500 pavos, ¿vale? Entonces, para el santo que es, que no vamos a darle a nadie ningún disgusto ni darle un resultado, vamos a preparar el nitrato de plata y no lo vamos a factorar. Pero vosotros tenéis que saber que no es un patrón primario o que os puede caer un problema en donde os plantee de manera teórica
cómo se facturaría, ¿vale? Ese patrón primario, que se facturaría igual que los otros. Y que la estequiometría, ya os digo, es la estequiometría de la reacción, que en este caso es 1 a 1, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a omitir, lo vamos a hacer, ¿vale? Por ahorrar tiempo, por ahorrar reactivos, sobre todo en este caso. Y luego nos dice, prepara 100 mililitros de la disolución de plata 0,01 molar, ¿vale? A mí esto no me gusta mucho, lo que pasa que como en el apartamento no tenemos pasta, pues está así sugerido. ¿Por qué? Porque hay curvas de valoración no solo para ácido base, sino para todos los reactivos. Entonces, cuando el reactivo tiene una concentración inferior a 0,1, no funciona muy bien, ¿vale? La curva no es muy buena. Entonces, esto, pues ya os diré cuando llegue el momento si he considerado hacer otra cosa, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Vamos a determinar cloruro de la muestra problema. Entonces, fijaos que ya lo que os dije de cada vez vamos a ir subiendo una cuestecica. Aquí, pues nos dice que tenemos que ajustar el pH, ¿vale? Cosa que no nos decía antes. Esto, en nuestro caso, podemos incluso no hacerlo porque vamos a utilizar agua del grifo. Pero si la muestra de agua fuese de riego o de cualquier otro sitio no potable, es importante que ajustásemos el pH, ¿vale? Luego nos dice, tomar 50 mililitros exactamente medidos de agua. Claro, si es la muestra problema. Y esto se llama volumetría. Tengo que medirlo muy bien, ¿vale? Y llevarlo a un Matraer Lermeyer. Dice, completar con agua destilada hasta 50. Esto también es optativo. ¿Por qué? Por lo mismo. Esto es para que veáis fácil, pero con 50 mililitros ya se ve bastante bien. O sea que yo tampoco lo haría, ¿vale? Pero bueno, podéis seguir el guión y poner eso que habéis seguido el guión. Una vez que habéis hecho eso, dice añadir 2 o 3 gotas del indicador, que en este caso es cromato de potasio al 5%. Si va al 5%, peso-volumen, pues es que este es un líquido y 5 gotas ya me está diciendo. Homogeneizar la valoración con nitrato y comenzar la valoración con nitrato de plata, ya veremos si de este valor o de otro. El punto final se aprecia por la aparición de un color pardo rojizo. Cuando añado el indicador se va a poner de un color amarillo, ¿vale? Al inicio. Todo eso con amarillo que tenemos que verlo, ¿vale? Pues como siempre, dice, se realizará una primera prueba de tanteo para ver los resultados, calcular la media, si se hacen más de 3, y el resultado se expresa, fijaos, como ppm de cloruro. ¿Por qué? Nosotros lo vamos a sacar en molar, ¿vale? Pero si queremos comparar, que nos gustará ver que nos sale lo que Muasa dice que tiene que salir, pues pasaremos a ppm. Y luego, pues para que no se nos olviden los cambios de unidades, pues vamos a hacerlo también en gramos litro y en porcentaje de cloruro, ¿vale? Porcentaje de cloruro es gramos por cada 100, ¿vale? Porque eso, como a veces también en el agua, digamos, de botella que bebemos, va expresado como gramos por cada 100, como grados que veíamos, pues es otra de las maneras de hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta práctica? Fijaos que he puesto aquí reacción principal. La reacción principal es 1 a 1, ¿vale? Pero luego está la reacción del indicador. ¿Cuál es el problema? El problema de esta práctica es que cuando yo empiece a añadir plata desde mi bureta, que es esta mierdecería que me ha salido aquí, cuando yo empiece a añadir plata desde mi bureta al vaso que contiene cloruro, perdón, ay sí, cuando yo empiece a añadir plata desde mi bureta de la concentración que establezcamos, ¿vale? De concentración conocida, ¿vale? Y el volumen también va a ser conocido cuando termine la volumetría, y esto lo voy a tener en mi Erlenmeyer, ¿vale? La muestra que contiene cloruro, se va a empezar a formar como una nube blanca, ¿vale? Porque el precipitado no cae a plomo, el precipitado es un precipitado de un polvo tipo polvo de talco. Entonces lo que va a hacer al principio es, pues, empezar aquí a generar una turbidez. A ver si encuentro así rápido en el Google. Plata y cloruro, método Moore. A ver si sale alguna imagen interesante. Bueno, pues no solo una imagen interesante, pero mirad, sale por ejemplo este vídeo, ¿vale? Entonces, os lo pongo, aunque va a salir sin sonido porque tengo capado el sonido del escritorio, pero para que veáis un poco qué es lo que pasa y lo que vais a ver y lo que yo recomiendo que hagáis. Si fueseis estudiar, hoy mismo se lo ha dicho a mi hija una de sus profesoras.
Y yo lo digo a vosotros, si fueseis estudiantes hace 20 años tendríais excusa, pero hoy día que tenéis internet a vuestra disposición y que ya habéis visto en el tiempo que el que hagan en directo, que ponéis el nombre del método, ponéis lo que es, y hay alguien que frikimente te ha subido la información, ¿vale? Pues échale un ojo, ¿vale? Entonces, esto es el indicador que vamos a utilizar, el cromato, ¿vale? Y lo que quiero ver es que veáis la imagen, que si no, pues os pongo porque está tardando en cargarse. Bueno, está ahí este vídeo, por ejemplo, que es el primero que me ha aparecido poniendo plata y cloruro método amor, o sea que no he sido más explícita. Te va a contar cómo se hace paso a paso, lo puedes parar, tal, o este último, lo tienes en texto, incluso la receta, ¿vale? Del 2024, ¿vale? Pues coño, échale un vistacico, ¿vale? Pero lo que yo quiero que veáis es la imagen de lo que ocurre. Lo que va a ocurrir es que al principio, ¿veis? Va a estar este color amarillo, pero después se va a empezar a poner como así turbio, ¿vale? Como así turbio, no tan turbio. Y al final voy a tener esta situación. O sea que voy a pasar como por varias fases. Y aquí os cuenta justo lo que yo os voy a contar ahora mismo. Lo estoy viendo, ¿vale? La curva es una curva similar. Veis que todas estas volumetrías tienen las mismas curvas que nosotros estamos utilizando en la práctica. Bueno, pues volviendo al grano. Cuando nosotros hagamos esto, el problema es que una vez que empieza a aparecer la turbidez, como eso se toma su tiempo en caer, ¿vale? En que al final precipite todo, digamos que el método que es molón porque es rápido se convertiría en lento. Es decir, va a haber un momento que aquí en el fondo va a caer todo el sólido blanco y esto pues se va a quedar transparente. Pero la cuestión, y entonces, claro, cuando eche aquí una sola gota de valorante de plata, si aquí se forma turbidez, que todavía queda. Entonces el método sería interminable. ¿Qué es lo que hizo el señor El Moreste para diseñar este método a partir de una reacción que se conocía? Pues fue decir, si utilizamos un indicador que se llama cromato, cromato de sodio, ¿vale? Pues lo que va a ocurrir, bueno, como sois jóvenes, pues a lo mejor no lo entendéis mucho. Lo que va a ocurrir es como si tienes novio y entra Brad Pitt a una habitación, que te va a querer ir con él, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a, a la plata cuando deja de haber cloruro, ¿vale? Que lo prefiere al otro. Entonces lo que ocurre, lo que nosotros vamos a hacer es en el indicador, que no sé por qué no me deja ahora escribir, ¿vale? Nosotros lo que voy a hacer es, voy a poner cromato, ¿vale? Anión cromato, ¿vale? Entonces, él va a estar ahí como un anión y va a estar de espectador, tan tranquilamente. Y mientras la plata, que es un poco chulica, mientras que haya cloruro, mejor dicho, en el vaso, ella va a querer reaccionar con el cloro, con el cloruro. El cloruro es el Brad Pitt en cuestión. Pero cuando deje de haber cloruro, cuando este ya se haya gastado, porque toda la reacción se haya venido acá, entonces este que está ahí esperando su oportunidad dice, ah, ya se ha ido Brad Pitt, pues ahora entro yo a entrarle a esta guapa que me gusta. Y entonces la plata va a reaccionar con el cromato. Y la plata, el cromato con la plata va a formar un compuesto precisamente de coordinación, un complejo, es decir, que no precipita, se queda en disolución, va a formar el cromato de plata que tiene un color rojo vino sangre así intenso. Por eso ocurre ese galimatía de colores que os mostraba en las diapositivas estas que encontraba así sin preparar mucho. Es decir, al principio está amarillo, ¿vale? Y al final se va a poner rojo. Pero yo no voy a ver este rojo así tan pintón. Lo que voy a ver es como una mezcla, una mezcla. ¿Por qué? Porque ese blanco con esa gota de rojo, porque recordar que indicador ponemos muy poco. Es decir, daría rojo, 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 rojo si estuviese solo. Pero como va a estar sobre el blanco, lo que yo voy a ver es este color así como un poco leche rara, ¿vale? O batido raro. Si lo dejo un ratito, si echo mucho, mucho, claro que va a predominar el rojo. Pero lo normal va a ser que se quede en este color así. Y lo normal va a ser que donde caiga la gota me avise.
¿vale? Todas estas volumetrías de precipitación que utilizan plata como reactivo precipitante se llaman argentometría, ¿vale? De argentum, el nombre latino de la plata, motivo por el que la plata se llama Ag. Mirad, aquí tenéis todas las reacciones que estoy viendo, que es que podéis hacer el informe en 0, ¿vale? Bueno, entonces a lo que vamos. Cuando yo vaya a hacer mis cálculos, pues al final me tengo que ceñir a lo que hemos visto siempre, a la estequiometría. Entonces, pues voy a hacer lo de siempre. Esta reacción solo sirve para indicar. Luego esta reacción no la voy a utilizar. Tengo que saber que está, que hay dos reacciones, una y otra, pero no la voy a utilizar. ¿Cuál voy a utilizar? Esta de aquí, que de nuevo es 1 a 1. Entonces, eso es lo mejor que nos puede pasar. Cuando la reacción es 1 a 1, quiere decir que los moles de cloruro son igual que los moles de plata. ¿Vale? Voy a ponerlo así. Moles de cloruro igual a los moles de plata. Perfecto. ¿Y de quién sé cosas y de quién no sé? Del que no sé es de este. De este, como es un líquido, porque recordad que lo he puesto como un líquido, tendrá un volumen por una concentración. Bueno, pues para que no se confunda, voy a poner molaridad por volumen. Y del otro, que también es un líquido, tendrá molaridad por volumen. Fijaos que cada oveja va con su pareja, ¿vale? Es decir, la plata va debajo de la plata, para no escribirlo aquí que es un poco rollo, ¿vale? Y el cloruro va con el cloruro. ¿Y qué más cosas sé yo? Pues la molaridad del cloruro es mi objetivo. Mi objetivo casi siempre es calcular la concentración de la muestra problema, pero desde luego yo sé qué volumen he puesto, lo que diga la receta. Me parece que ha dicho 50. Pues lo pongo aquí, ¿vale? ¿Por qué en este caso no tengo que pasar a litros? Porque porque es como los análisis que hacíamos el otro día. ¿Puedo no pasar a litros? Me vengo aquí y digo, ¿y de este qué sé? Pues si finalmente cogemos 0,01, su molaridad de la plata es 0,01 y aquí pondré por el volumen gastado hasta el punto final, que también lo voy a conocer, porque cuando yo vea que se pone en rojo es cuando voy a parar. Es decir, que este valor lo voy a conocer. Y de nuevo, la retahíla de cálculo, que siempre son los mismos. Voy a llegar aquí, eso me va a permitir calcular la molaridad del cloruro y repartir juego. ¿Repartir juego qué quiere decir? Pues si quiero pasar a gramos litros, tendré que multiplicar, lo que tendré que hacer será la molaridad que he obtenido de cloruro, multiplicarla por el peso molecular del cloruro, lo que diga la tabla periódica. Si quiero pasar a ppm, tendré que multiplicar los gramos litros, que los habéis sacado en la fila anterior, los gramos litros, tendré que multiplicarlo por 1000. Y eso me dará los ppm de cloruro, ¿vale? Y si quiero expresarlo en tanto por ciento, 3/4 de lo mismo. Quedaría muy chulo, esta profesora le encanta que los alumnos al final den un resultado como el que hemos visto antes de Moasa. ¿Qué voy a hacer? Una serie de prácticas en las que voy a determinar dureza, magnesio, calcio. Pues hombre, en vez de los 21 parámetros estos de aquí y en vez de todas estas columnas, porque todo el rato es esta, puedo poner parámetros y aquí poner los que vamos a hacer, que de momento llevamos calcio, dureza total, magnesio y cloruro. Pongo aquí mis parámetros. Pongo aquí lo que a mí me ha salido, ¿vale? Y pongo al laico lo que le sale a Emuasa en el mes pasado, que no variará mucho de lo que le sale en el siguiente mes, porque vamos a fijarnos, por ejemplo, en uno. Cloruro. Dice a esta gente que le salieron 117. Si me voy aquí para atrás y entro, en vez del análisis de enero, en el de diciembre, porque hemos visto que solamente los tenemos a mes vencido, y entro en el de diciembre y miro cloruro, pues no va a salir lo mismo, entiendo, pero va a estar dentro del orden de magnitud,
¿vale? 108. Es decir, que si me sale un valor de ese tenor, a la espera de que salga, es decir, ahora si me sale 200 o 300, algo ha pasado mal. Pero si me sale del orden de magnitud de lo que suele salir en promedio, pues me dará mucho gusto ver que siendo analista químico, siendo mis primeros análisis, me salen cosas similares. Entonces queda muy chulo en el informe y también queda muy chulo para el alumno para comprobar que la cosa está bien, que por ejemplo esta estudiante que se ha confundido con la estequiometría no se hubiese confundido si me hicieses caso y leyeseis la rúbrica. ¿Qué trabajo os cuesta si nos pagan por esto, por entregar un informe como este? Con más cosas que lleva, claro, pero es autoexplicativo. ¿Quién soy? ¿En qué unidades? ¿En qué zona? Es decir, yo leyendo esto, nadie me tiene que explicar nada más. Entonces, si esta chica que se ha equivocado con eso hubiese puesto la molaridad que me sale a mí, 0,05, la molaridad que dice que tiene, 0,1, la estequiometría 1 o 2, digo, hostia, se me olvida multiplicar por el 2. Te das cuenta de los fallos si llevas una sistemática, ¿vale? Esa sería un poco la reflexión que os quiero transmitir. Entonces, con eso nos habríamos, esta práctica es súper rápida, pero ojo, ningún residuo de esta práctica debe ir a la pileta, ¿vale? Voy a poner aquí en rojo para que lo tengáis claro. Ningún residuo porque es plata. No se debe tirar porque la plata es súper contaminante, es un metal pesado, cuesta un trabajo, bueno, ingente quitar de las aguas, o sea, es una papeleta bien gorda, ¿vale? Entonces, por favor, zona de residuos en vuestra mesa, ¿vale? Y demás. La práctica esta de bromuros, con el método Volar, otro señor desoficiado, esta es una práctica por retroceso, que es la última que vamos a hacer. Entonces, fijaos lo que hacemos. Mirar, aquí vamos a preparar dos disoluciones. De preparar una disolución de plata, ya la tenemos en realidad, de la práctica anterior, ¿vale? De preparar una disolución de tiocianato, ¿vale? Esta no la tenemos. Y fijaos, aquí lo que vamos a hacer es pesar una muestra problema, claro, que contiene bromuro, ¿vale? Entonces, vamos a pesar 0,5 gramos de la muestra problema, disolver, seguir las instrucciones que dice aquí. Hay que acidular, importante, con ácido nítrico. En la bancada del final tenemos preparado ácido nítrico concentrado, me parece que 2 molar, pues lo diluimos y lo utilizamos. Y lo mismo, me pongo de acuerdo con otro, o cada ovejica se prepara lo suyo, o lo sensato es que digamos, ¿cuántos grupos somos? Es decir, que al principio de esta sesión hay una serie de reactivos que hemos visto, que son colectivos, ¿vale? Entonces lo suyo es hacer un cálculo, es decir, pues hoy somos 10 grupos y necesitamos cada grupo para hacer 3 ensayos, si es que nos da por hacerlos todos, tanto por tantos grupos y hacemos la multiplicación, ¿vale? Y preparamos esa cantidad, ¿vale? Para ir adelantando. Y como hay varios reactivos, nos dividimos el trabajo. Entonces, fijaos lo que nos dice, esta es la peculiaridad. Ojo, es de retroceso. ¿Veis lo que os he dicho antes de la teoría? Que conviene tenerla presente, por lo menos para saber por qué hago lo que hago, cómo lo hago. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como la cantidad que va a llevar de bromuro va a ser ridícula cuando lo hagamos, lo que yo hago es añadir 20 mililitros exactamente medidos, o sea, 20,00, ¿vale? De la disolución de uno de los patrones. Que recordar, no lo vamos a factorar, pero vamos a trabajar como si estuviese factorado. Esto no se lo echamos con la bureta, es decir, esto lo podemos hacer con pipeta. También podemos hacerlo o bureta de antes. Aprovechando que tengo la bureta llena de clorhídrico, de plata, pues utilizo la bureta y gano tiempo. Mi bureta de 25, oye, pues 20, bien medidico, ¿vale? Y me ahorro errores. Añado 1 mililitro de la sal férrica. ¿De qué sal férrica? Pues esta sal férrica es el indicador, ¿vale? Que os lo daré yo, ¿de acuerdo? Fijaos que a contrario que otros indicadores, ojo al dato, aquí no dice una gota, aquí dice 1 mililitro. Entonces es importante que respetéis la receta. Homogeneizar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, valorar el exceso. ¿Qué exceso?
Pues lo que yo he hecho ha sido añadir plata de más. Yo os he dicho antes que la plata reacciona con cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro y diocianato, solo con eso. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando yo, os lo voy a mostrar con la pizarra, en la práctica del método Volar, en el método de retroceso, bueno, que hay muchas más prácticas. Seguramente me equivocaré en alguna H o algo, pero bueno, me perdonáis. Entonces, en el método de Volar, lo que yo hago es, tengo bromuro en el medio, que es uno... Ay, perdón, gracias. Tengo el bromuro, ¿vale? Br menos, en el medio, en mi muestra problema, ¿vale? Porque me lo dice la receta. Tengo eso en el medio, bromuro con carga negativa, acuoso. Y le añado plata. Pues lo que va a ocurrir es que va a precipitar bromuro de plata. Que como soy vieja, siempre tengo que pensarlo, porque en mi época daba igual, pero la anión tiene que ir a la derecha. ¿Vale? Entonces, esto precipita, va a ser un sólido, ¿vale? De color amarillo, ¿vale? Muy bien. Y yo lo que voy a hacer es, no voy a, voy a añadir de este de más. Es decir, luego, cuando la reacción termine, más plata que sobra. Porque yo lo que añado es a cosica hecha para que me sobre plata. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Esto es cuando añado, esto es etapa, para que veáis lo que estamos haciendo. Etapa en la que añado con la pipeta la plata. ¿Vale? Fijaos que yo sé el volumen que añado de plata y la concentración que tiene la plata. O sea, eso es un mole exacto. Pero me va a sobrar, ¿vale? Me va a sobrar porque está así calculada la receta para que sobre. Y entonces esa plata que sobra, luego lo pongo con reacciones. Lo que voy a hacer es añadirle tiocianato. Y el indicador y la sal férrica, porque si no, no podría verlo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El tiocianato reacciona con la plata, porque no hay en el medio cloro, no puede añadir. O sea, el agua tiene que estar exenta. Es decir, el único problema que nos pueden dar estas prácticas con cloruro es, aquí hay que utilizar agua de la buena, porque el agua no puede llevar nada de cloruro. Si preparo la disolución de plata y se me pone turbia, eso significa ese agua no está totalmente destilada. ¿Vale? Entonces lo que va a ocurrir aquí es que se va a formar un complejo entre la plata y el tiocianato, ¿vale? Y voy a ver el punto final con un cambio de color. Entonces los cálculos van a ser ligeramente distintos, porque fijaos, yo voy a tener la situación siguiente. Los cálculos en este caso van a ser un poco diferentes. Pero tampoco nada del otro jueves. Es una cosa que es más fácil de lo que parece. Yo lo que voy a hacer es, primero, voy a calcular los moles de plata, voy a llamarlo así. Voy a ponerlo con texto para que lo veáis bien. Moles de plata van a ser igual. Los moles de plata totales que añado, o mejor así, que añado. Es como si los pudiese dividir en dos fracciones. Los moles de plata que reaccionan con el bromuro más los moles de plata que sobran. ¿Vale? Esa es la situación que yo tengo. Entonces, la cuestión es, ¿puedo yo sustituir aquí a ver quién es? Porque los moles de plata que añaden son la molaridad de la plata por el volumen de la plata. El 0,01 por los 20 mililitros bien medidos que añado. Estos de aquí son mi incógnita. Son los que quiero saber. Por eso se llama por retroceso.
¿vale? Que os lo he mostrado antes al principio de la clase. Y lo que ocurre es que aquí tengo unos moles de plata que sobran, ¿vale? ¿Vale? Y valoro. Luego, si me permitís, voy a llamarle a todos estos moles de aquí. Voy a hacer como para que se vea un poco más sencillo. Esto voy a llamarle los moles, los N1. Esto es un poco así para que quede como no tengo la pizarra de verdad, que no quede tan galimatías. Estos de aquí los voy a llamarle los moles X, porque son mi incógnita. Y estos de aquí los voy a llamar más los moles de retroceso, ¿vale? Entonces, que sobran y valoro por retroceso, ¿vale? Moles R. Entonces, ¿qué ocurre? Esto de aquí va a ser un número. N1 es un número. N1 es igual a lo sé, porque va a ser el valor que me ha dicho, o sea, los dos datos los sé. Sé el volumen y sé la concentración. Los moles X son mi incógnita. Estos no los sé y los quiero saber. ¿Vale? Y por último, dice, vale, pues resulta que también tengo los moles R, los de retroceso. Pero los moles de retroceso los valoro con qué? Hemos dicho que los valorábamos con la plata que sobraba y le añadíamos tiocianato. Y la estequiometría he dicho que era 1 a 1 entre la plata y el tiocianato. Entonces resulta que los moles de plata por retroceso, mira qué mala vida me da esto, los moles de la plata por retroceso son iguales a los moles de tiocianato. Que eso sí lo sé, porque yo sé qué volumen he gastado de tiocianato hasta el punto de equivalencia y también sé qué molaridad tiene ese tiocianato. Luego, los moles de retroceso también lo sé, son un número. Entonces, lo que hacemos es, este que no lo sé, lo calculo, veis que está aquí, el que me interesa saber, nx va a ser igual a n1 menos nr. Y el hecho de hacerlo así, con esta cuenta, es por lo que a esta volumetría se le llama volumetría de retroceso. ¿Vale? Entonces,